Está. Bueno, gurises, ustedes ven, entonces está, lo ven más chico, pero lo ven, ¿no? Si yo le doy clic, ven que, ven que cambia. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Sí, ahí salió. sí. Bueno, hablaron bastante de lo que es Sí. el examen ginecológico, de lo que es la gestación. De todas formas la vamos a definir, es el periodo que va desde la fertilización del óvulo hasta el parto. La gestación se compone de 3 periodos, que es el periodo de huevo, periodo de embrión y periodo de feto. Qué lástima que claro, pierdo la animación. Bueno, no importa. Acá vemos el proceso de cómo se va dando a partir de la fertilización. Ustedes saben que la fertilización se da en la ampolla, ¿sí? El ovocito fecundado va recorriendo a través del oviducto, se va dividiendo, ¿tá? Llega a un estadio de 2 células, de 4 células, de 8 células, hasta convertirse en mórula, después blastocisto temprano y blastocisto eclosionado, que en esta etapa ya estamos en útero. El periodo de huevo va desde la fecundación, va sufriendo las divisiones celulares, lo que veíamos recién en la diapositiva. A los 4 o 5 días de la fecundación llega el útero, ahí se va a alimentar de leche uterina. Después tenemos el periodo de embrión, que es donde se da la formación de los órganos del embrión y el desarrollo de las membranas embrionarias e implantación, que se da alrededor del día 20. Es el momento en donde se da la mayor cantidad de pérdidas en la gestación. Va aproximadamente hasta los 42 días de gestación, que esto no es no es un día así arbitrario, sino que es cuando se completa la organogénesis. Ahí consideramos que pasa de embrión a feto. ¿Tá? Entonces, durante la etapa de feto es donde se van a formar todos los órganos, y estos van a adquirir su función y aumentar de tamaño cuando ya es feto. En esta etapa también se da el reconocimiento materno de la gestación, lo hablaron recién con Gonzalo, así que vamos rapidito. El reconocimiento materno de la gestación se da del día 15 al día 17. La señal es un interferón tau, secretado por el blastocisto, que inhibe la producción de receptores de oxitocina, para que no se estimule la síntesis de prostaglandina y lise el cuerpo lúteo, por lo tanto termina esa gestación. Después tenemos el periodo de feto, que dijimos que el de embrión iba hasta el día 42, que era cuando se completaba la organogénesis, ¿verdad? Entonces el periodo de feto empieza desde el día 43 y consideramos que es feto hasta el final de la gestación. En este periodo donde se completa el crecimiento del feto y la placenta, y los órganos que se habían formado durante el periodo de embrión adquieren sus funciones. Bueno, acá tenemos un esquema de todo el ciclo, de huevo a feto, ¿tá? Cómo se van dividiendo las células, formando el embrión, el feto, hasta el feto término. La placenta en los rumiantes es epitelio corial cotiledoniana, tiene áreas múltiples de unión, que son los placentomas. Estos placentomas están formados por la interacción de 2 porciones, que es el alantocorion, que conocemos como cotiledones, que es la parte fetal, con el endometrio, que es la parte materna, que llamamos carúncula. Por lo tanto, la unión de los cotiledones con las carúnculas forman los placentomas. En estas estructuras, las vellosidades y microvellosidades de los cotiledones se adhieren estrechamente a las criptas y microvellosidades de las carúnculas. Las carúnculas se disponen en 4 filas, 2 ventrales y 2 dorsales a lo largo de cada cuerno uterino, y hay entre 75 y 120 carúnculas en el útero. Como decía Gonzalo, el tamaño de los placentomas o el tamaño de estas carúnculas no nos indica la edad gestacional, porque el tamaño va variando a lo largo del útero, en la misma etapa de gestación. Acá tenemos un esquema, acá vemos. Esto es la parte materna, o sea, las carúnculas, ¿sí? La parte de la vaca, y esto es la parte del fetal, o sea, los cotiledones. ¿Tá? La unión de cotiledón con carúncula forma el placentoma.
Acá tenemos a la izquierda un esquema, ¿tá? Donde acá vemos todo el cuerno uterino con el feto, los placentomas, la irrigación. Acá tomando una porción de un placentoma. ¿Ven la flecha cuando estoy señalando? Sí. Sí, sí. Tá. Tomamos una porción para ver como a mayor aumento el esquema de las vellosidades y las microvellosidades, la unión de la carúncula con el cotiledón. Acá vemos la forma, ¿tá? De la carúncula y el cotiledón, que en el caso de las vacas es convexa, en el caso de las ovejas se acuerdan que eran cóncavas. ¿Sí? Es el mismo sistema, la misma unión, todo, pero con otra forma. ¿Tá? En las vacas tenemos las carúnculas son convexas, y en las ovejas son cóncavas. ¿Tá? Tenemos el tejido caruncular, y aquí abajo el miometrio. Bueno, la regulación hormonal de la gestación, tenemos como hormona primordial en la gestación, inclusive se llama la hormona de la gestación, a la progesterona. Esta progesterona es secretada por el cuerpo lúteo durante toda la gestación, y a su vez, a partir del día 210, aparece la progesterona de origen placentario. Los estrógenos son bajos, con niveles basales a lo largo de toda la gestación, y tenemos un pico previo al parto. Con respecto a las ondas foliculares, tenemos ondas foliculares durante la gestación, con ondas que crecen y regresan, y no tienen ovulación por el bloqueo que tenemos de la progesterona. Con respecto a las interrupciones de la gestación, tenemos primero la muerte embrionaria. Las pérdidas embrionarias, dijimos que era el periodo de la gestación que comprende desde la concepción hasta el final del estadio de diferenciación de la organogénesis, alrededor de 42 días. Lo podemos diferenciar en 3 etapas: muy temprana, hasta el día 7, temprana del día 7 al día 17, y tardías del día 17 al día 42. La tasa de fertilidad, para ver cuándo es más importante estas pérdidas embrionarias, la tasa de fertilidad post-inseminación es de alrededor de un 90%. La tasa de supervivencia embrionaria del día 8 es de alrededor de un 93%. Por lo tanto, vemos que desde la fertilización en la primera semana no hay una disminución grande, ¿no? Por lo tanto, en esta etapa no se dan pérdidas importantes en la gestación. La tasa de supervivencia al día 12 de gestación ya baja a un 56%. Así que ahí tenemos, entre el día 8 y 12, tenemos ya un porcentaje importante de pérdidas embrionarias. Pérdidas fetales, hablamos de pérdidas comprendidas desde el día 42 hasta el parto. Cuando hablamos de pérdidas fetales de menos de 90 días, en este caso, por más que son pérdidas, o sea, entre el día 42 y día 90, ya consideramos que es fetal, muchas veces se habla de reabsorción embrionaria, en realidad es reabsorción fetal, porque a los 90 días es cuando se da la osificación de esos fetos. Entonces, si la muerte se da previo a la osificación, muchas veces esos fetos se reabsorben. ¿Tá? No hay una eliminación, no hay un aborto visible o reconocible. Esto como descripción de lo que es la gestación, y ahora vamos a hablar de lo que son las patologías de la gestación. Hasta acá, Ulises, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna duda? Fui rapidito porque en realidad ya lo habían hablado con Gonzalo cuando hablaban de diagnóstico. Dentro de las patologías de la gestación tenemos varias, elegimos algunas para comentarles o porque tienen una incidencia mayor, o por ser más representativas de lo que es en las patologías de la gestación en la vaca. La primera que vamos a hablar es la momificación fetal bovina. Acá vemos una momia, es un ternero similar a una momia, por eso el nombre de la patología. ¿Qué pasa en la momificación fetal bovina? Tenemos muerte y retención fetal que se da desde el 3er al 8º mes de gestación, con una mayor incidencia desde entre los 3 a los 4 meses de gestación. Antes de los 3 meses, bueno, estas eran las animaciones que yo acá les hago preguntas y ustedes me responden, y no las voy a poder hacer porque me aparecen todas las respuestas, pero bueno, lo vamos explicando. Antes de los 3 meses no se da, ¿por qué? Porque en general vamos a tener una reabsorción, ¿verdad? Entonces ese feto no se va a momificar. Las características de la momificación fetal bovina tienen que ser, es un feto normal,
¿tá? Un feto que estaba sano antes de morirse. La incidencia es baja. Podemos decir que muchas veces es más un hallazgo de frigorífico que un hallazgo clínico. ¿tá? Son animales que están en buen estado, que no tienen sintomatología general, y vacas de refugio que se invernan y cuando van a frigorífico se encuentran estas momias. Sin gérmenes, o sea que están en un medio aséptico, se va dando una involución de la placenta. Las causas. Las causas de la momificación pueden ser muertes fetales que se den por torsiones uterinas con compresión del cordón umbilical, falla en la irrigación de ese feto. Muchas veces también pueden ser por tratamientos con iodoforos intravenosos. Ustedes saben que, seguramente ya lo vieron en clínica de rumiantes, el tratamiento para actinomicosis o actinobacilosis son iodoforos intravenosos que justamente no se pueden dar en animales preñados. Entonces muchas veces las causas de estas momias pueden ser iatrogénicas. Nosotros les hacemos un tratamiento para actinomicosis o actinobacilosis y provocamos la muerte fetal. Infecciosas también pueden ser como Campylobacter, Leptospira, IBR, DBV, MOS. Producen la muerte, o sea, son infecciosas en cuanto al origen de la muerte fetal, pero siempre, como decíamos, tenemos que mantener el medio aséptico, ¿verdad? El medio donde está ese feto. Factores hereditarios en la raza Jersey es más frecuente que en la raza Holando. La incidencia de la presencia de momias es mayor en la vaca, porque tiene una escasa irritabilidad del endometrio y del cierre hermético cervical, que hace que se den esas momias. La patogenia, tenemos dos tipos de momificación. Tenemos la hemática y la papirácea. La hemática se da a partir de la muerte del feto, las carúnculas regresan, se produce una hemorragia entre el endometrio y las membranas fetales, de a poquito se van absorbiendo los líquidos y queda una sustancia como gomosa, rojiza, de glóbulos rojos autorizados por esa hemorragia, que lo podemos ver acá. Esto es el útero, acá vemos esa sustancia gomosa, y acá vemos los cotiledones, no sé si llegan a ver esas manchitas amarillas. En este caso es un feto de 7 meses de edad. Puede llegar a pasar que el tratamiento requiera remoción quirúrgica, pero muchas veces se elimina sola. Este tipo de momificación es la más común en bovinos. En otras especies es más común la momificación de tipo papirácea, que es más parecido a, se dice papirácea por papiro, porque se van desecando todas las membranas sobre el feto, se reabsorbe el líquido amniótico, se condensa y disminuye el volumen de las partes blandas de ese feto, se van desecando y esas membranas van envolviendo al esqueleto fetal, como un cartón, y es lo que hace que queden similar a una momia, por eso el nombre de la patología de momificación. El útero se contrae sobre el feto, y es más común en el resto de las especies. Dijimos que en el bovino era más común el tipo hemático. Síntomas. El único síntoma que tenemos en la momificación fetal bovina es que la vaca, si tenemos un registro de servicio, no va a parir en la fecha esperada. Un registro de servicio y un diagnóstico de gestación, ¿verdad? No va a parir en la fecha esperada. También podemos ver la persistencia del cuerpo lúteo y la ausencia de celos. No tenemos toque sistémico, las vacas están en buen estado, el endometrio está en buen estado. Por lo tanto, como decíamos, no tiene una sintomatología general y muchas veces es básicamente un hallazgo de frigorífico. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el diagnóstico? Si hacemos una palpación rectal, esta es la parte donde yo les preguntaba y ustedes me respondían y después aparecían las respuestas, pero bueno, para la clase que viene lo solucionaremos. Si hacemos una palpación rectal, lo que vamos a palpar es, ustedes en la clase anterior hablaron de diagnóstico de gestación, por lo tanto saben que cuando van a palpar una gestación normal, van a palpar un contenido líquido con fluctuación. En este caso vamos a palpar el útero duro y anguloso, no tenemos frémito de la arteria uterina, y lo que sí encontramos es persistencia del cuerpo lúteo. Pero no vamos a notar una diferencia de una gestación normal, porque también tiene cuerpo lúteo, ¿verdad? Lo que vamos a notar, la diferencia es eso, la falta de líquidos, el útero duro y anguloso. Si hacemos una exploración vaginal, no vamos a ver nada diferente a lo que veríamos en una gestación o una vaca en diestro. Básicamente vamos a ver que el cervix está cerrado, que es otra de las condiciones que tiene que darse para que se dé la momificación fetal bovina, ¿verdad? El cervix cerrado, el medio tiene que estar aséptico y el cuerpo lúteo tiene que estar persistente. En esta diapositiva vemos, en la izquierda, vemos un útero, post-mortem. Este cuerno es el cuerno gestado.
y es donde sospechamos que hay una momia. Acá lo abrieron, y acá se ve una momificación de tipo hemática, ¿tá? Con la sustancia gomosa rojiza que comentábamos. El tratamiento. El tratamiento para la momificación, decíamos que muchas veces puede pasar que se resuelva espontáneamente, pero el tratamiento que vamos a utilizar en el caso de querer acelerar este proceso son las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque dijimos que para que se diera esta momificación y para que se mantenga, el cuerpo lúteo tiene que estar persistente. Entonces, si nosotros damos prostaglandina, se va a alisar ese cuerpo lúteo, va a bajar el nivel de progesterona y hace que se eliminen estas momias. Bueno, se puede dar también asociado a estrógenos, ahora no, porque no podemos usar más estrógenos, pero era el tratamiento hasta que se prohibió el uso de estrógenos. La eliminación espontánea puede darse, se han monitoreado en casos, obviamente, de investigación y de docencia, ¿verdad? Controlado animales que se diagnosticaron momias para evaluar cuándo se daba la eliminación espontánea, y ha pasado, en animales que han pasado hasta 2 años con la momia, y no tiene ninguna sintomatología en el animal. O también se puede hacer una mumectomía, que sería el retiro de la momia. Una vez que logramos el tratamiento, damos la prostaglandina y esa vaca elimina esa momia, el retorno al celo se va a dar de 16 a 24 días después del tratamiento. ¿Por qué? Esto sería como un ciclo normal, ¿verdad? Porque sabemos que, lo dijimos, no tenemos afectado el endometrio, ¿sí? Por lo tanto, el retorno a la ciclicidad va a ser inmediatamente. ¿Alguna duda con respecto a esta patología, Ulises? ¿Se puede inducir la expulsión a través de dándole oxitocina? Sobre todo dándole prostaglandina. Sí, digo. Nosotros lo que Digo, tenemos que hacer, la oxitocina lo que me va a hacer, me va a aumentar la contractilidad del útero, ¿verdad? Sí, por Pero eso si digo. sí, pero nosotros necesitamos primero abrir el cervix, acordate que el cervix está cerrado. Sí. Entonces tenemos que abrir el cervix, o sea, tendremos que dar estrógenos, que no tenemos. Digo, no podemos usar. Por lo tanto, si le damos prostaglandina, esa bajada en la progesterona va a hacer que ese bloqueo que la progesterona estaba ejerciendo sobre el eje deje de funcionar, o deje de bloquear el eje, y ahí se va a dar el aumento de los estrógenos, se va a dilatar el cervix y se va a dar la eliminación. La prostaglandina también tiene un efecto de contracción del miometrio, ¿verdad? Así que el tratamiento sería prostaglandinas. Bien, entendí. Bueno, la siguiente patología que vamos a hablar es la maceración fetal bovina, que a diferencia de la modificación fetal bovina, en este caso, sí, habíamos dicho que para que se diera la condición de momificación tenía que haber cuerpo lúteo persistente, el útero tenía que estar aséptico y el cuello tenía que estar cerrado. En este caso, el útero no va a estar aséptico, va a haber una contaminación bacteriana, el cervix va a estar abierto y no va a haber cuerpo lúteo. Podemos definir la maceración fetal bovina como el proceso de muerte fetal y contaminación uterina con desintegración de las partes blandas del feto y una endometritis purulenta. O sea, la diferencia en este caso, vamos a tener contaminación bacteriana y vamos a tener una afección a nivel del endometrio. Se puede dar en cualquier etapa de la gestación, después del 3er mes de gestación, porque antes probablemente habría una reabsorción, y la mayor incidencia se va a dar en el último tercio. Muchas veces, sobre todo al momento del parto, como consecuencia de partos distóxicos. Causas. Las causas infecciosas pueden ser por causas como tricomonas, campylobacter o microorganismos inespecíficos. También pueden ser problemas al parto, como fallas en la dilatación cervical, fallas en la contractilidad uterina, presentación anormal del feto. También puede ser iatrogénica, por ejemplo, como realizar inseminación artificial en vacas preñadas. Si nosotros tenemos un problema, no sé, una falla en el registro o una falla en la detección de celo, nos pasan mal una caravana y va el inseminador e insemina a este animal, puede producir la muerte de la consiguiente contaminación de ese medio y se da la maceración fetal bovina. Bueno, en la patogenia tenemos un feto muerto,
con el cérvix abierto, a diferencia de la momificación, en este caso el cérvix va a estar abierto. Como el cérvix está abierto, se va a dar una contaminación bacteriana ascendente por vía vaginal, entra microorganismos, una metritis purulenta. En este caso sí vamos a tener signos generales en el animal, temperatura aumentada, enfisema en ese feto de 24 a 48 horas, y la maceración demora un poquito más, de 3 a 4 días. Acá vemos en estas imágenes, bueno, un útero, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, un útero con un feto macerado, en este caso era más chiquito, acá cuando lo abrieron, ven la desintegración de todas las partes blandas de ese feto, está con todos los huesitos sueltos. Síntomas. En la momificación dijimos que no teníamos síntomas más que la vaca que no paría en la fecha esperada y que tenía un cuerpo lúteo persistente, que puede ser una vaca anestro o una vaca que perdió esa gestación y está vacía. Es difícil diferenciarla si no hacemos una palpación rectal. En este caso sí tenemos síntomas generales. Muchas veces si la causa de la muerte fetal fue un problema al parto, vamos a tener historia de esfuerzos expulsivos, una descarga vulvar rojiza, fétida, signos generales en la vaca como temperatura y pulsos aumentados. Como decíamos, va a tener un toque sistémico, y disminución en la producción de leche, la rumia, bueno, todo lo que es inherente a un toque sistémico. El diagnóstico. Bueno, por anamnesis, en el caso de que sea consecuencia de problemas al parto, y por la sintomatología. Si en este caso vamos a hacer una palpación rectal, lo que vamos a palpar es el útero con contenidos y huesos fetales, podemos palpar crepitación por el enfisema de ese feto muerto, engrosamiento de la pared uterina, recuerden que en este caso teníamos una endometritis, la arteria uterina sin frémito. En el caso de la exploración vaginal, vamos a ver el cérvix abierto, una descarga vulvar fétida, color gris rojizo. El tratamiento. Bueno, también, si pudiéramos usar estrógenos, dilataríamos el cérvix con estrógenos y hacer una remoción manual. Vamos a ir sacando los restos fetales con lubricantes para no lesionar las paredes uterinas, que a su vez están inflamadas, y como dijimos, teníamos una endometritis. Y lo más importante, una antibiótico-terapia parenteral, porque ese animal tiene un toque sistémico. Posterior a la extracción de todas esas partes fetales que estaban en el útero, tenemos que revisar el útero por rupturas o lesiones, y podemos usar prostaglandinas y oxitocina para facilitar la evacuación del útero posterior a la extracción de todos esos restos de tejidos duros. Complicaciones pueden ser una ruptura vaginal uterina con peritonitis. El pronóstico, en el caso de la momificación dijimos que era bueno el pronóstico, ¿verdad? No teníamos una afección sistémica, y a su vez la afección reproductiva, el pronóstico reproductivo, perdón, también era bueno. En el caso de la maceración fetal, va a depender del desarrollo fetal y la época de muerte del feto, y el pronóstico reproductivo en este caso generalmente es desfavorable porque, como dijimos, estaba afectado el endometrio. ¿Se entendió, Ulises? La Sí. diferencia... Una pregunta, entonces, ¿cómo dilatás si no podés usar estrógenos en este caso? Va a estar abierto, el cérvix va a estar abierto. En realidad lo podés. O sea, lo ideal era con estrógeno, pero con un masaje. Con masaje cervical y vaginal con la mano, y vas retirando las partes fetales. Bien. La siguiente patología que vamos a hablar es la torsión uterina. ¿Sí? Otra patología de la gestación. En este caso vemos a la izquierda el útero normal. Este es el cuerno no gestado, el cuerno gestado colgando a nivel de cavidad abdominal. Esto es una gestación ya avanzada. Y acá vemos en este esquema cómo el útero rota en este caso, sobre el cuello del útero, digamos, a nivel postcervical, se da una rotación. ¿Cómo definimos torsión uterina? Es la rotación del útero a lo largo de su eje longitudinal. Rota como una espiral, originando el cierre del conducto vagino-uterino. La rotación más común es la postcervical. O sea, a nivel del cervix hacia los cuernos, ¿verdad? A nivel del cuerpo del útero. Causas predisponentes.
Las causas predisponentes pueden ser terneros muy pesados, muy grandes, movimientos fetales bruscos en respuesta a contracciones uterinas. Esto nos indica que lo más frecuente es que estas torsiones se den en las primeras fases del parto. Pueden darse en cualquier momento de la gestación, pero lo más frecuente es que se den cuando inicia el parto, en las primeras fases, en las fases de dilatación, en respuesta del feto a las contracciones uterinas sobre el mismo, pueden haber movimientos espontáneos fetales que favorezcan que se rote el útero. Cuando la vaca se para, ¿cómo se paran las vacas, Ulises? ¿Saben? Con las patas de atrás. Las vacas al revés que los caballos, ¿no? Se paran con las patas primero. Entonces, las vacas, al momento del parto, pueden estar paradas, echadas, pero en general la vaca cuando pare se para y se echa varias veces. ¿Está? Durante todo el proceso del parto, digamos, toda la fase de dilatación y de expulsión, después lo vamos a ver en detalle, pero se para y se echa varias veces. Entonces, en las primeras fases del parto, o sea, en la fase de dilatación, cuando la vaca se para, el útero queda como colgando, y el eje longitudinal del útero se pone bien vertical, favoreciendo la rotación. ¿Tá? Si en ese momento hay una contracción, y el ternero, en respuesta a esa contracción, tiene movimientos espontáneos, favorece que se rote. Cuanto más grande es el contenido del útero, más se favorece la rotación. Causas también es la anatomía. La curvatura menor del útero está sostenida por el mesometrio, la curvatura mayor está libre en la cavidad abdominal, apoyada en otras vísceras, entonces en los momentos que se dan los movimientos, como que pierde el apoyo en las otras vísceras y puede favorecer la rotación. Muchas veces en las vacas multíparas hay una mayor incidencia de torsión uterina. ¿Por qué? Porque estas vacas viejas con muchos partos tienen una distensión de los ligamentos y los músculos abdominales. Hay muchas veces rota el útero en unión con el cuerpo. Y esta rotación se puede dar a nivel de cervix, inclusive hasta a nivel de vagina. Otras causas son, por ejemplo, un acúmulo importante de líquidos fetales. Ahora vamos a ver después más adelante otra patología, que es el hidrolantoides y el hidroamnios, que tenemos un acúmulo desproporcionado de líquidos fetales. Esto favorece a la rotación del útero, paredes flácidas. El cuerno no gestante pequeño aumenta la inestabilidad de todo el sistema de sostén del útero, el mesometrio largo y débil. La ocurrencia, como decíamos, se puede dar desde la mitad de la gestación en adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un feto con cierto peso para que pueda darse esa rotación. Pero lo más frecuente va a ser al comienzo del parto. ¿Por qué? Porque el feto va a ser más grande, el contenido uterino va a ser más pesado, y a su vez los movimientos, ya dijimos, los movimientos de la vaca en el momento del parto y la respuesta del feto a esas contracciones, en general es lo que determina la rotación. La intensidad de la rotación es importante para la parte clínica, ¿verdad? Tenemos grados desde los 45 grados hasta los 360 grados de rotación. Obviamente las más comunes siempre son las de menor intensidad. Estas pueden pasar asintomáticas, muchas veces son rotaciones mínimas que en el momento del parto, en el momento que el ternero se encaja, o mismo en las contracciones puede darse la torsión y puede solucionarse solo. También puede pasar que en el momento que estamos haciendo, después lo vamos a ver cuando veamos en la clase de asistencia al parto, cuando identificamos que la vaca está con una distosia por una torsión, podemos resolverlo en el momento de hacer la extracción forzada. Depende de cómo hagamos esa extracción forzada, cómo fijemos los miembros, cómo saquemos, podemos resolver esa rotación. Entonces, en esas torsiones con grados mínimos, el pronóstico es favorable y el tratamiento es fácil. Tenemos también torsiones más complicadas, las cuales es muchas veces muy difícil de resolver por vía vaginal, y bueno, el tratamiento vamos a ver, pero seguramente vamos a terminar en una cesárea. Acá tenemos un esquema, este es el útero, ¿tá? Y acá vemos el sitio de torsión, este es el cervix, y acá vemos el sitio de torsión. Y acá podemos ver que dijimos que los más comunes eran a nivel del cuerpo, a este nivel, o sea, postcervical, pero también se puede dar a nivel de vagina. ¿Tá? Estas son más raras, pero también se pueden dar. Síntomas. Muchas veces, cuando la torsión dijimos que se podía dar desde la mitad de la gestación en adelante. Cuando se da antes, muchas veces se mantiene asintomática hasta el momento del parto. Y en el momento del parto lo que vemos es que la vaca no pare. ¿Tá? Porque en realidad a los síntomas normales del parto se suman el hundimiento de los labios vulvares
y la comisura dorsal puede estar desplazada hacia lateral. No sé si alcanzan a ver, pero acá la comisura dorsal de la vulva está desplazada hacia la derecha, ¿tá? Porque la vaca tiene una rotación en este sentido. ¿Sí? Y bueno, en grados importantes de torsión podemos ver anorexia, falta de rumia, inquietud, pero esos son síntomas normales también de una vaca que está pariendo. Por lo tanto, por la sintomatología es muy difícil de diagnosticar. ¿Tá? La única cosa visible que vamos a ver, podemos ver el desplazamiento de la comisura dorsal de la vulva. Y en general lo vamos a identificar al momento del parto, ya sea que la torsión se haya dado en ese momento, que dijimos que era lo más frecuente, o que se haya dado antes, pero se va a manifestar al momento del parto. Bueno, el diagnóstico, bueno, puede ser por lo que decíamos recién de la sintomatología, o si hacemos una palpación rectal, lo que vamos a detectar es el grado, o sea, la intensidad de esa torsión, desde 45 hasta 360 grados, y el sentido de la torsión. ¿Por qué es importante el sentido de la torsión? Porque si yo quiero intentar resolver esa torsión, tengo que identificar para qué lado, perdón, se dio la torsión, para rotarlo hacia el otro lado, ¿no? Claramente. El sitio de torsión se palpa como una cuerda gruesa, ¿tá? Ya dijimos que podía ser a nivel de vagina o a nivel de cuerpo de cervix. A la exploración vaginal lo que vamos a ver es a qué nivel es la torsión, si es en útero o en vagina. ¿Tá? Bueno, y cuando las torsiones son leves, que dijimos de 45 a 90 grados, todavía podemos introducir la mano por vía vaginal y palpar el feto. ¿Tá? Y muchas veces, en ese momento, podemos resolver la torsión cuando hacemos la extracción forzada del feto. En los casos de una torsión de más de 90 grados que no podemos introducir la mano, de todas formas, por vía vaginal vamos a tener un diagnóstico porque vamos a ver el lugar de torsión. Bueno, el tratamiento. Lo que tenemos que intentar hacer es rotar al feto por vía vaginal. Ya dijimos que si eran las rotaciones de 45 a 90, podemos hacerlo al momento de la extracción forzada. ¿Tá? Podemos pasar el brazo y sujetar al feto, y en el momento de que nosotros sacamos ese ternero, hacer una tracción cruzada de los miembros. ¿Tá? Podemos usar anestesia epidural, un tocolítico, que es un inhibidor de las contracciones uterinas. A su vez, acá ustedes ven en el esquema, acá tenemos una vaca con decúbito lateral, con una torsión de útero, y lo que se hace, está descrito en la bibliografía. Yo la verdad que no lo hice nunca, pero hay colegas que lo usan y les ha dado resultado. Fijan este útero de alguna forma, en este caso con una tabla, por ejemplo, y un peso sobre la tabla para fijar ese útero, y lo que hacen es rotar la vaca hacia el otro lado, y ahí se resuelve la torsión. Es difícil de resolver y muchas veces terminamos usando una cesárea. ¿Alguna duda de esto, Ulises? ¿De la torsión? Muchas veces... ¿Sí? No sé quién habló. Bueno, seguimos. Ese mismo movimiento no se utiliza. ¿Sí? Decime. No, que vaya el compañero primero. Cualquiera. El que quiera, a ver. Bueno. A ver, Nicolás. Ese mismo movimiento no se utiliza también para cuando hay torsión de estómago. Desplazamiento de abomazo. Ahí va ese. Sí. Sí, o sea, la diferencia es lo que fijás, ¿verdad? En este caso vas a fijar el útero. Con respecto a la siguiente patología, vamos a hablar de hernia de útero. Podemos definir hernia de útero como la salida del útero de la cavidad abdominal por una apertura natural o por desgarros en los músculos abdominales, que es la forma más común en la vaca. ¿Tá? Desgarros a nivel de la prensa abdominal, y el útero se prolapsa por ahí. Causas. Bueno, en este caso, bueno, no sé si llegan a ver en la foto, pero ustedes ven, esto que ven acá es el feto, que está sostenido básicamente por la piel. ¿Tá? El músculo recto abdominal se rompió, y el feto se prolapsa y está sostenido por el músculo subcutáneo. ¿Tá? Tenemos una desituación de la glándula mamaria, miren la orientación de los pezones. Después en esta otra foto se ve más sobre todo acá la posición del abdomen, la forma, la lordosis que se da a nivel del sostén por los músculos subcutáneos del feto, ya que los músculos abdominales se desgarraron, se rompieron. El útero preñado puede caer o estar presente en hernias umbilicales, inguinales, perineales, diafragmáticas o ventrales, pero lo más común
es la ruptura de los músculos abdominales. La ruptura del tendón prepubiano, se da la ruptura, perdón, del tendón prepubiano y el útero queda sujeto por la piel y los músculos subcutáneos. La incidencia es baja en vacas porque también posee un tendón subpubiano que le da apoyo adicional al prepubiano, pero se ve. Tiene una incidencia baja, pero lo podemos ver. Vamos a tener una disminución del tono de los músculos abdominales por ejemplo, ascitis o meteorismo, o vacas muy viejas con muchos partos, terneros muy pesados o mellizos, un volumen uterino muy, muy importante. Es más común del lado derecho del piso abdominal, porque del lado izquierdo tenemos el rumen. Bueno, las causas traumáticas como cornadas, patadas sobre el abdomen son las causas más comunes, o después de trabajos de mangas y demás. Los síntomas, lo vamos a ver, lo más común es verlo del séptimo al noveno mes de gestación. ¿Por qué? Porque es cuando el contenido uterino es más pesado, y se da el prolapso, digamos, dentro del orificio herniario. Vamos a ver un abultamiento subcutáneo en la parte inferior del abdomen, acá en esta foto se ve mejor, que va aumentando a lo largo de la gestación. Hay un edema abdominal porque esta presión impide el retorno venoso adecuado, una desituación de la glándula mamaria, lordosis, y en el caso de que identifiquemos el momento del trauma, bueno, dolor intenso post-trauma. El feto está vivo y está sostenido por piel y músculos subcutáneos. El diagnóstico puede ser por la sintomatología y por la palpación del anillo herniario y del feto a través de la pared abdominal. En este caso vemos una vaca de atrás, ven el feto sostenido por piel y músculos subcutáneos. Tratamiento. El tratamiento vamos a recomendar la extracción forzada o la cesárea cuando el feto está a término, ya que la vaca va a perder las fuerzas expulsivas. Cuando veamos partos van a ver que en el momento del parto nosotros tenemos las contracciones uterinas, pero después tenemos las contracciones de la prensa abdominal que se suman al momento de la expulsión, y en este caso va a estar alterada. El pronóstico vital es bueno si hubo una correcta extracción de ese feto. Obviamente el pronóstico reproductivo va a ser malo. ¿Por qué? Porque esa vaca ya queda con todo el sistema de sostén alterado. Entonces conviene descartar al animal. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esto? Esa vaca se descarta, se engorda y se vende, de cierta Sí. forma. Sí, sí. Se descarta como reproductora, ¿verdad? Vale, Sí, muy sí, nada eso y claro. se engorda y se vende. Está. El pronóstico vital es bueno, si resolvimos bien el parto, ¿verdad? Otra patología es el prolapso cérvico-vaginal. En este caso tenemos, se prolapsa, esto, acá lo que vemos acá, es el orificio cervical, el orificio cervical externo, o sea, el orificio del cervix que da hacia vagina. Lo que pasa es que el útero se da vuelta como un guante. Nosotros vamos a tener esto que se ve acá, es la mucosa vaginal, ¿verdad? Y adentro de esto está el cervix. Se dio vuelta y se prolapsó. Así que prolapso cérvico-vaginal. La etiología se va a dar por una alteración del sistema de fijación del cervix y la vagina, los ligamentos, junto a una falla del músculo constrictor vestibular y constrictor vulvar. Las causas se van a dar a último tercio de la preñez. ¿Por qué? Porque para que se dé el prolapso se alteran los mecanismos de sostén, pero a su vez tiene que aumentar la presión intraabdominal, ¿verdad? Entonces, al aumentar la presión intraabdominal, hace fuerza y hace que se prolapse el cervix hacia afuera. A medida que se acerca el parto, la presión intraabdominal obviamente va aumentando. A su vez, la regulación hormonal de la gestación también nos va a afectar. ¿Por qué? Porque a medida que se acerca el parto, la placenta va a empezar a segregar estrógenos que van a relajar esos ligamentos, produce edema, relajación de la vulva y los esfínteres vulvares, favoreciendo el prolapso. Otros factores predisponentes son, por ejemplo, partos repetidos en vacas viejas, donde todo el sistema de sostén está afectado, lesiones vaginales en partos anteriores. En la raza Hereford hay una mayor prevalencia, se cree que puede haber un factor hereditario. La presencia de mucha o poca grasa perivaginal que afecte el mecanismo de sostén de la vagina. Una mala conformación de la vulva, ya sea por
una mala conformación anatómica, o por lesiones en partos anteriores, por episiotomías mal resueltas o desgarros. El aumento de la presión intraabdominal, como dijimos, es como el factor determinante para que se prolapse ese cérvix. Esto se da mayormente cuando hay, por ejemplo, mellizos, sumado a la gestación, meteorismo, hidropesías de las membranas fetales, cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal, lo que nos va a hacer es favorecer el prolapso. También tóxicas como, por ejemplo, el consumo de trébol subterráneo, que tiene un alto efecto estrogénico, ¿tá? Y nos relaja todos los ligamentos y tejidos. Tenemos 3 posibilidades de estadios en esta patología. El primero es la inversión de la vagina. ¿Tá? La inversión de la vagina no se ve, no llega a prolapsarse hacia afuera de vulva. Después tenemos un prolapso parcial, que se ve solamente con la vaca en decúbito. El prolapso total, que vamos a ver con la vaca de cúbito y con la vaca en decúbito y con la vaca en estación. El parcial, lo vemos acá en la foto, lo que vamos a ver es una masa rojiza y lisa que retrocede al pararse. ¿Por qué lo vemos en el momento que la vaca se echa? Porque en el momento que la vaca está en decúbito, aumenta la presión intraabdominal. ¿Tá? Este aumento en la presión intraabdominal hace que se prolapse mucosa vaginal. Pero al pararse, disminuye esa presión intraabdominal y este prolapso se resuelve. ¿Tá? Generalmente en estos animales paren sin problemas, se resuelve solo en el posparto cuando baja la presión intraabdominal y la vaca no está bajo la influencia de los estrógenos placentarios. ¿Tá? Entonces el prolapso cérvico-vaginal parcial no necesita un tratamiento y se resuelve solo. El total, en este caso vamos a ver el orificio cervical y generalmente se mantiene el tapón mucoso y el feto está vivo. ¿Tá? Pero en este caso, como a diferencia del parcial, lo vamos a ver con la vaca en decúbito y con la vaca en estación. ¿Sí? Acá se ve, bueno, la imagen que veíamos hoy. Acá vemos esto es mucosa vaginal, y esto es el orificio externo del cérvix. Las complicaciones del prolapso cérvico-vaginal total, bueno, obviamente la mucosa prolapsada se va a irritar, se va a inflamar, se produce edema por mal retorno venoso, ya que esa mucosa está caída, está por gravedad a un nivel más bajo que el resto de o sea, a nivel de vulva. Se produce infección, necrosis de ese tejido. Esto puede producir muerte fetal y enfisema con septicemia, toxemia, y se puede morir la vaca si no la tratamos. La sintomatología, bueno, en el prolapso cérvico-vaginal parcial no vamos a tener síntomas generales, solo como dijimos vamos a ver el prolapso, sobre todo cuando la vaca se echa por el aumento de la presión intraabdominal. En el prolapso cérvico-vaginal total, las contracciones abdominales, tenesmo, la vaca tiene una sensación de pujo porque tiene ese prolapso que le da sensación de que lo tiene que expulsar, defeca y orina frecuentemente, y tiene sifosis. El diferencial va a ser con tumores de vagina y vulva, hematoma vulvar, papilomatosis, quistes de las glándulas vestibulares o glándulas de Bartholin, ruptura de la vagina con prolapso de grasa perivaginal o vejiga, prolapso de recto, prolapso de útero. El hematoma vaginal se va a ver solamente la mucosa prolapsada, inflamación, generalmente lo vemos en el posparto. Ya dijimos que el prolapso cérvico-vaginal se daba durante la gestación, ¿verdad? Porque precisamos una presión intraabdominal importante. También nombramos los quistes de las glándulas vestibulares. En este caso se ocluye el ducto de esa glándula y lleva acumulación y distensión, que abre los labios vulvares, pero en realidad, bueno, la coloración de esta glándula es como más azulada y la distensión no es, el prolapso no es tanto como sería el prolapso de cérvico-vaginal. El prolapso de vejiga puede ser muchas veces cuando en el parto se da un desgarro a nivel de vagina y se prolapsa la vejiga. Obviamente el pronóstico es mucho más reservado. Prolapso de recto, obviamente el color de la mucosa es diferente y sobre todo el sitio donde se prolapsa va a ser otro, pero muchas veces está asociado. ¿Tá? De tanto tenesmo, la vaca tiene prolapso cérvico-vaginal y prolapso de recto. Y después el prolapso de útero, primero que vamos a ver el tejido que se prolapsa es diferente. Acá ven carúnculas, en la clase que viene en puerperio van a ver bien prolapso de útero, pero acá vemos el tejido caruncular prolapsado, y además la diferencia es que obviamente se va a dar en el posparto. Nunca vamos a tener un prolapso de útero con un feto. Bueno, el pronóstico. Cuando es inversión o prolapso parcial, el pronóstico es favorable y se resuelve después del parto.
Lo que sí puede pasar es que sea recurrente en siguientes preñeces, entonces, si lo identificamos, podemos recomendar el descarte. En el caso del prolapso total, el pronóstico es reservado dependiendo del grado y la contaminación de ese tejido, y cuanto más alejado del parto, el pronóstico va a ser peor. ¿Por qué? Porque sabemos que a medida que se acerca el parto, la presión intraabdominal va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, cuanto más temprano en la gestación, el pronóstico va a ser peor. El tratamiento, vamos a hacer una anestesia epidural baja, con de 5 a 8 centímetros de lidocaína al 2%, para evitar el tenesmo y la defecación durante la maniobra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a limpiar toda la zona para reintroducir el órgano, y no queremos que en el momento que lo reintroduzcamos la vaca esté haciendo contracciones. Vamos a higienizar y reducir el edema mediante compresión y masaje del órgano. Y bueno, y lo vamos a reintroducir desde la parte más cercana a la vulva. Podemos usar antibióticos tópicos y sistémicos según cómo esté ese tejido, previo a la reintroducción. Acá vemos, bueno, el tejido limpio se va reintroduciendo de a poco hasta la reintroducción total. Una cosa que tenemos que hacer es suturar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las causas a las cuales generaron que se dé ese prolapso van a seguir estando. O sea, la vaca va a seguir preñada, si era un problema estaba afectado el sostén, va a seguir, los ligamentos de sostén, digamos, va a seguir. Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que reintroducimos ese tejido, es hacer una sutura para evitar que se vuelva a prolapsar. La sutura, perdón, va a ser a lateral de la vulva, no podemos suturar mismo en vulva porque es mucosa y es un tejido blando que se desgarra fácilmente. Lo vamos a hacer más a nivel del cuero del costado de la vulva, que es más duro. Tenemos que dejar el tercio inferior libre para que la vaca orine, y bueno, obviamente tener la precaución de retirarlo antes del parto, ¿verdad? ¿Alguna duda con respecto a prolapso cérvico-vaginal? ¿Se entendió? Sí, yo tenía una consulta. Sí. ¿Qué probabilidad hay de que estos procedimientos siempre den una efectividad, o sea, no se muera la vaca? ¿O hay una probabilidad de que sobrevivan? Sí. Sí. Obviamente va a depender del tiempo que pase desde que se da el prolapso hasta que nosotros lo identifiquemos y lo tratemos, ¿verdad? Si nosotros, una vez que se da el prolapso, procedemos a resolverlo rápidamente, el pronóstico es bueno. Cuanto más tiempo pase desde que se da el prolapso hasta el tratamiento, ese tejido se va a ir afectando, se puede llegar a perder el tapón mucoso y perder la gestación. O sea que va a depender del tiempo que pase desde que se da el prolapso hasta que instauremos el tratamiento. Pero sí, se puede morir la vaca perfectamente. El feto y después la vaca, ¿no? Ah, ahí va. Bien, perfecto, gracias. De nada. Bueno, si no hay más dudas, pasamos a otra patología, que es hidropesía de las membranas fetales, que hoy la nombramos por arriba. Como lo dice el nombre, lo que pasa en esta patología es que se aumenta desmesuradamente el contenido tanto de el alantoides como el amnios. Entonces tenemos dos tipos de patología: hidroalantoides o hidroamnios, según cuál sea el líquido que se aumente. Es una patología de muy baja incidencia en nuestro país, y dentro de las patologías de hidropesía de las membranas fetales, la más común es el hidroalantoides. El 95% son hidroalantoides. Las causas y predisponentes del hidroalantoides podemos decir que es provocado por cambios estructurales o funcionales en el coriolantoides, básicamente a nivel de los vasos, contra sudación y colección de líquidos que difieren del líquido alantoideo normal y se parece a plasma. En vacas viejas muchas veces se da por falta de carúnculas, debido a infecciones uterinas previas o otras patologías. En vaquillonas muchas veces puede ser congénita por falta de carúnculas. A veces se asocia también a carencias de selenio y vitamina A que afectan los tejidos y disminuyen la resistencia del endometrio. Los síntomas, vamos a ver: paredes abdominales redondas, se instala de 5 a 20 días, demora la instalación de esta patología. Se pueden acumular hasta 200 litros de líquido. Los síntomas que podemos ver en animales: la marcha rígida, cólicos,
Al parto se observa un líquido en exceso con una coloración anormal, claro, acuoso, característico de trasudado, que es lo primero en salir. El útero está muy agrandado, los fetos son chicos y presentan ascitis y edema. Ascitis marcada, comienza con anorexia, falta de rumia, cólicos, deshidratación, polidipsia, el pulso es alto y la temperatura normal, tenemos ansiedad, ronquidos respiratorios, puedes mejorar y caer. Acá tenemos una foto de vacas con hidrolantoides. ¿Tá? Si ven la forma de la... Se habla de que tienen forma de manzana, cuando nosotros vemos a la vaca con hidrolantoides de atrás. El diagnóstico, acá vemos... Ay. Lo vamos a hacer por palpación rectal, se palpan los cuernos distendidos, que llenan la cavidad abdominal, no llegamos ni a palpar feto, de tanto, ni placentoma, del acúmulo de líquido tal, ni peloteo, ni todos los síntomas que hablaba Gonzalo en la charla anterior. Podemos palpar el frémito de la arteria uterina. Al diferencial lo vamos a ver con hidroamnios, puede ser con meteorismo, mellizos o indigestiones, o cualquier patología que genere un aumento en el volumen abdominal. El pronóstico, tanto para el feto como para la vaca, es grave, siendo aún peor si la vaca está en decúbito, si ya se cayó, dado que indica una mayor depresión asociada sobre todo a problemas respiratorios, circulatorios, deshidratación o traumatismos de huesos. El parto puede haber distosia por la inercia uterina. ¿Se acuerdan que dijimos que el útero cuando estaba demasiado, las paredes uterinas cuando estaban demasiado estiradas, se podía producir una inercia? Y bueno, como secuela, retención de placenta, metritis séptica. Recomendamos descartar a la vaca. El tratamiento lo vamos a hacer provocando el parto con corticoides o induciendo el aborto con prostaglandinas o altas dosis de estrógeno en lugares donde pueden usar estrógeno si es una gestación temprana. Cuando vamos a resolver cuando vamos a inducir el parto o hacer una cesárea, lo tenemos que hacer en 2 tiempos, ya que primero tenemos que drenar estos líquidos, ahí lo tenemos que hacer de a poco porque puede haber riesgo de shock hipovolémico. Podemos colocar un trocar a nivel del flanco derecho con una anestesia local. Hacemos una incisión en la pared abdominal, peritoneo, útero y las membranas fetales para empezar a drenar ese acúmulo importante de líquido. Podemos sacar, la bibliografía habla de 20 a 30 litros por hora sin que haya un riesgo de shock en el animal. Se puede hacer una terapia de rehidratación y se deja reposar durante 24 horas para luego realizar la cesárea. Voy a intentar compartirles. Me dicen si lo ven. Una cesárea. ¿Están viendo la pantalla? No se ve, no. Seguimos viendo la diapo nomás. ¿Siguen viendo la diapositiva? Sí. ¿Siguen viendo la diapositiva? Sí. Tiene que dejar de compartir, me parece, y ponerla del video. A ver, ahí. ¿Ahí sí? ¿O tampoco? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, esto es una cesárea de una vaca con una hidropesía de membranas fetales, con un hidrolantoides. Para que vean, en realidad, el volumen es una cesárea por flanco. Bueno, después cuando veamos resolución de distocias vamos a ver lo que es las diferentes opciones de cesárea. Esto es una cesárea por flanco, ahí vemos, se incidió, esto es una miembro fetal, se incidieron las membranas fetales para sacar líquido. Sigue cayendo líquido. Lo que pasa es que el video estaba empezado lo más al principio, es lo más donde más cantidad de líquido se ve que cae. Un miembro. Bueno, el otro miembro, y lo que se hace es, después se hace la extracción forzada por flanco para sacar el ternero. Vamos a dejar de compartir. En realidad,
¿Ven la presentación de vuelta? Sí. Está. Bueno, dijimos que teníamos, la opción era hidrolantoides o hidroamnios, ¿verdad? Vamos a hablar de hidroamnios. ¿Tá? En este caso se caracteriza por una represión de la patológica de la cavidad amniótica que se asocia con un feto. Cuando hablábamos de hidrolantoides, hablábamos de que lo que estaba afectado eran las carúnculas. En este caso, lo que está afectado es más bien el feto. ¿Tá? Es un feto que se asocia con un feto. Un parto por cesárea, generalmente conocido como Ay, cesárea, perdón, que me quedó es el... un procedimiento quirúrgico en me que quedó se realizan incisiones en el abdomen y útero de una mujer para dar a luz un bebé. el siguiente. Algunas cesáreas se planifican. Sin embargo, Dani, ¿Sí? por las dudas te aviso que Nico nos abrió una nueva Ah, dale, para bueno. Zoom. La puse acá en el chat. Por Por si las acaso dudas, se si esta se corte. corta, que quedó el link ahí, que se vuelvan a conectar ahí por si no llegamos a, por si esta se cierra. Ah, no, espero meterle y que no se acabe. Bien. A ver. Acá. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Está, entonces, dijimos que lo que estaba afectado en este caso era el feto. Estaba básicamente un feto genéticamente o congénitamente defectuoso. Se da a mediados de la gestación. El líquido amniótico es acuoso y amarillento con una consistencia de clara de huevo. El líquido es ingerido por el feto. Esto aumenta muy lentamente hasta el final de la preñez. El líquido aumenta de 4 a 8 litros. El hidrolantoide se da desde la mitad de la gestación, puede darse un aumento repentino del líquido que se vuelve más viscoso. En un feto defectuoso, la ingestión normal se deteriora y el líquido amniótico aumenta acá. Y el líquido amniótico aumenta de 40 a 100 litros más de lo normal. Las causas, dijimos, pueden ser monstruosidades fetales, alteraciones genéticas, terneros braquiminatos, hidrocefalia. En la sintomatología tenemos paredes abdominales en forma de pera. ¿Se acuerdan que en el hidrolantoide dijimos que era forma de manzana? En este caso la distensión es menor y es más caída. La palpación de las paredes del útero menos tensas, con feto y placentomas, se pueden palpar. La placenta es normal, lo que está afectado dijimos que era el feto. Es una patología de desarrollo lento, se da en la segunda mitad de la gestación, provoca un agrandamiento visible del abdomen en el último mes de gestación, pero generalmente no se reconoce hasta el momento del parto. Ya, si nos va a dar el tiempo, ya terminamos. Entonces, en el momento del parto, cuando se libera una gran cantidad de líquido amniótico viscoso con meconio. El pronóstico y el tratamiento es menos grave que el hidrolantoides, aunque es más difícil de diagnosticar porque el acúmulo de líquido no es tan importante. Se puede realizar en las vacas con hidroamnios, se puede realizar una extracción forzada o una cesárea. El pronóstico reproductivo es de regular a bueno, ya que dijimos que en este caso la afección era del feto, ¿tá? Pero si las causas genéticas eran por línea materna, pues tenemos probabilidad de que los fetos en siguientes gestaciones puedan volver a tener, pueden volver a acumular líquido amniótico. Se puede dar el aborto, parto prematuro, distosia, son frecuentes debido a la inercia uterina, porque tenemos un agrandamiento de esas paredes uterinas. Es conveniente la eliminación de la vaca, pensando en el carácter recesivo y que sean portadoras de genes que afecten la viabilidad de esos fetos. Son patologías que tienen un pronóstico vital bueno, pero reproductivo malo. Bueno, con respecto a patologías de la gestación, fuimos medio rapidito, nos quedamos sin tiempo. Vamos a dejar la clase de aborto, que es más larga, y lo hacemos en la clase siguiente. No sé si tienen alguna duda antes de que se nos corte la reunión con respecto a patologías de la gestación. Fuimos medio rápido picoteando de patología en patología, pero no sé si tienen alguna duda, Ulises. Por ahora no surge nada, pero si surge algo avisan por el foro.
avisen por el foro, me escriben un mail, encantada de responderles. Estas patologías, hay algunas que sí, pero estas hidroelectrosis cerebrales, la incidencia es muy baja, son difíciles de entender muchas veces, no se tiene muy claro el mecanismo que hace que se den, pero es importante nombrarlas porque muchas veces podemos llegar a, sobre todo para incluirlas en un diferencial. Dentro de lo que son las patologías de la gestación, las más comunes son las de maceración fetal bovina, el prolapso cérvico-vaginal también tiene una incidencia alta, sobre todo en vaquillonas, dijimos en razas Hereford tiene una prevalencia mayor. La torsión uterina también se da, la hernia puede ser un poco más rara, pero bueno, es un complejo de patologías que se pueden dar a lo largo de la gestación. Vamos a dejar por acá y vamos a vernos el viernes que viene, vamos a hablar de aborto, si pueden ver la presentación de nuevo, y si les queda alguna duda, la aclaramos la clase que viene. ¿Está? Bárbaro, muchas Gracias, gracias. Daniela. Bueno, nos vemos, Ulises. Gracias. Disculpen el Ahí apuro. colocaron una pregunta. La evaluación Ah. de EVA va a ser de los temas Acá. que se dieron hoy. De los temas que se dieron hoy, tienen tiempo hasta el jueves siguiente, ¿verdad? Está buenazo. ¿Está? Bueno. Bueno, Gracias, Valentina, hasta muchas luego. gracias. Chao, Ulises. Nos vemos. ¿Qué haces, Nico? ¿Qué haces? ¿Me ves ahí? Sí, dejan de grabar. Sí, ahora Ah, puede sí. parar. Sí,